Euskal Herria es mi tierra madre, un país al que amo apasionadamente, una tierra mágica y antigua de una belleza sobrecogedora. Nos gusta pensar que nuestra historia como pueblo es un misterio único e indescifrable, una historia romántica envuelta en viejas creencias, sin nombres ni fechas precisas. Pero eso no es historia. Esa es la mitología de un pueblo. He dedicado casi toda mi vida al estudio de Euskal Herria y a la investigación de su historia y su cultura. En enero de 1793 fue guillotinado en París el rey de Francia y de Navarra, Luis XVI. Este fue uno de los momentos más dramáticos de la historia de la humanidad. A pesar de que París pueda parecer muy alejado, la verdad es que la revolución estalló como una bomba inesperada en el corazón de la sociedad vasca y cambió el rumbo de su historia para siempre. ¿Cómo vivieron los vascos la Revolución Francesa? ¿Y cómo impactó la revolución en un mundo tan tradicional como la Baskonia de aquellos años? Para encontrar una respuesta a estas preguntas quiero invitarles a un viaje en el que descubramos juntos una nueva historia de los vascos, más allá de los mitos y las leyendas. Quiero contarles una historia de Baskonia. La Revolución Francesa no empezó con la ejecución de los reyes. Empezó en un trinquete igual que este, en el juego de pelota de Versalles. Aquel 20 de junio, los representantes del pueblo pretendían reunirse en Parlamento. El rey, para impedírselo, se lo cerró. Así que decidieron juntarse en este trinquete o frontón donde jugaban a la pelota. ...577 diputados juraron no separarse hasta dar a Francia una constitución basada en los ideales de libertad, igualdad y fraternidad de todas las personas. Se autodenominaron la Asamblea Nacional Constituyente y fueron los creadores de la Revolución Francesa. La revolución fue un periodo histórico corto, apenas duró unos pocos años, pero fue tan radical en sus ideas y tan acelerada en acontecimientos que cambió el mundo tal y como se había conocido hasta entonces. Los diputados reunidos en el juego de pelota representaban el deseo de buena parte de la población francesa de acabar con el orden tradicional que asfixiaba a la nación. A este orden tradicional es al que los revolucionarios denominaron despectivamente el antiguo régimen. Un régimen dominado por un rey y una reina con poderes casi absolutos, que llevaban una vida de lujo obsceno en sus palacios, mientras el pueblo no podía ni comprar pan para sobrevivir. Un régimen absolutista
que se apoyaba en una casta de nobles corruptos, dueños de inmensas propiedades de tierras, castillos y palacios, y que prohibía el pensamiento libre, controlando las mentes de las personas a través del poder de la Iglesia oficial, con sus ricos obispos y abades. Contra los abusos de este régimen se unieron los diputados de la Asamblea Nacional. Finalmente, el rey Luis XVI, la reina María Antonieta y toda la familia real fueron arrestados cuando trataban de huir del país. En la Asamblea Nacional se reunieron diputados procedentes de toda Francia y, entre ellos, los representantes del Bildschar de Lapurdi. El Bildschar era un pequeño órgano legislativo foral y tenía funciones muy parecidas a las de las Juntas Generales de Vizcaya o Guipúzcoa. En representación de las juntas de Lapurdi estaban los hermanos Dominique y Dominique Joseph Garat Iriart, excelentes oradores y abogados, euskaldunes de lengua madre, hijos del médico de Ustaritz. Los hermanos Garat pertenecían a los círculos de vascos cultos y liberales de espíritu ilustrado, que leían la enciclopedia y creían en la bondad universal del ser humano y en la razón como valor supremo. Pero tenían un fuerte arraigo en Euskal Herria y defendían la cultura vasca. Domingo José era profesor de historia en el Liceo de París, pero enseguida fue nombrado secretario de la Asamblea Nacional. Los Garat fueron los primeros vascos que empezaron a tener protagonismo en la Revolución Francesa desde su fase inicial, y lo mantendrían durante las décadas siguientes, incluso en la época de Napoleón. Como diputados de la Asamblea, los hermanos Garat aprobaron en aquellos primeros meses de la Revolución 2 leyes que cambiarían por completo la vida de Lapurdi y del resto de Iparralde. Una nueva ley a la que ellos se opusieron hasta el punto de llegar a ser abucheados por el resto de los diputados de la Asamblea fue la creación del Departamento de los Bajos Pirineos. Unía a las provincias vascas de Iparralde con el Bearno, en un departamento único, gobernado desde Po. Aunque, como alegaron los Garat, ambas comunidades nunca iban a poder entenderse bien, porque hablaban idiomas distintos. Organizada en y desde París, la revolución pretendía acabar con las diferencias entre regiones y con los privilegios antiguos. Pero lo primero que hizo fue eliminar los fueros tradicionales y crear una serie de departamentos administrativos artificiales. La segunda ley que aprobaron fue suprimir la autoridad civil del Papa sobre la Iglesia Católica Francesa. Esta ley fue considerada odiosa por la mayor parte de la población rural vasca, que se sentía profundamente religiosa y no tenía nada que reprochar a sus sacerdotes, que eran gente del pueblo. Al comienzo de la Revolución, todos los sacerdotes de Francia fueron obligados a jurar fidelidad a la Constitución.
Pero por orden de Roma, más de 40.000 curas se negaron en todo el país. Fue el primer acto de resistencia ideológica organizado contra los ideales revolucionarios. En Iparralde, 1.500 sacerdotes se declararon emigrantes y cruzaron a escondidas la Muga con España. Se instalaron en los pueblos fronterizos del norte de Navarra y desde allí, infiltrándose por los senderos secretos de los contrabandistas, siguieron administrando clandestinamente sus parroquias, organizando bodas y bautizos nocturnos en los pajares de los caseríos. Incluso el obispo de Bayona escapó y se refugió en el convento de Urdax. Se dice que sacaba de quicio a los guardias revolucionarios que le veían pasear desde Danzarinea, mientras coordinaba las operaciones de lo que ellos llamaban la red de contrabandistas de la fe. El problema religioso y la manera tan radical en que fue tratado por los líderes revolucionarios fue la clave del fracaso de la revolución en Euskal Herria. La población vasca apoyaba mayoritariamente a sus clérigos. Los consideraba hijos del pueblo. Los curas y frailes eran personas queridas y conocidas desde la infancia y que hablaban su misma lengua. Por este motivo, los vecinos les ocultaron en la clandestinidad y frecuentemente se negaron a asistir a las misas de los curas constitucionales nombrados desde París. La primera consecuencia dramática de este estado de rebeldía fue que muchos curas vascos fueron perseguidos y algunos arrestados y fusilados. Prácticamente lo mismo ocurrió con algunas feligresas piadosas consideradas mártires, como la joven saretar Madalen de Larralde, de 16 años, que fue fusilada por haber ido a Vera a recibir los sacramentos. A fines de 1792, la revolución pisa el acelerador. Se aprueba una nueva constitución y se declara abolida la milenaria monarquía francesa. Luis y María Antonieta, reyes de Francia y de Navarra, aún no lo saben, pero están a punto de morir ejecutados. La maquinaria de la revolución estaba a punto de alcanzar su máxima temperatura. París ardía y los líderes más extremistas querían reinventar el mundo y liberarlo de las viejas supersticiones, rompiendo para siempre con el pasado. Creían que la historia empezaba con ellos. Entre otras medidas de efecto inmediato, se desterró el calendario cristiano y se proclamó el año 1. Un nuevo mundo acababa de nacer. Los meses cambian de nombre, llamándose en euskera Maaste, Lañote, Ixoste, Elurkor, Eurikor, Aixekor. O sea, Vendimier, Brumer, Frimer, Nivos, Pluvios, Ventos, que corresponden a noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. El número 10 se convirtió en el símbolo de la razón suprema. Las semanas pasaron a tener 10 días en lugar de 7. Se impuso obligatoriamente el sistema decimal, contando por kilos y metros, en vez de las libras y los pies y otras medidas antiguas. Una de las imposiciones más alocadas de la revolución fue cambiar el nombre histórico de los pueblos. Por ejemplo, a Sara le llamaron la Palombière, la Palomera. Bayona se llamó Puerto de la Montaña, Cambón, la Montaña, Itzazú, la Unión, Baigorri, las Termópilas, Arrosa, Gran Puente, Ur, la Libertad, Villafranca, la Tricolor, Ustaritz.
Pretendían crear una república de ciudadanos nuevos y libres, y para ello querían borrar el pasado e iniciar la historia desde cero. En enero de 1793 se guillotinó al rey Luis XVI, el ciudadano Luis Capetto. El ministro de Justicia del gobierno francés era el labortano Domingo José Garat, y a él fue a quien le tocó comunicarle la sentencia de muerte en persona. A menudo se olvida que esta ejecución tuvo una importancia muy especial para los vascos. Los reyes Luis XVI y María Antonieta no eran solo los reyes de Francia, eran también los últimos monarcas legítimos del Reino de Navarra. Y hasta el final de su vida reivindicaron el escudo de las cadenas navarras como el distintivo familiar de la dinastía. La primera reacción internacional de las monarquías europeas fue enviar a sus embajadores a París para presentar una declaración de guerra a la Francia republicana con efecto inmediato. Todas tenían pánico de que las ideas revolucionarias se contagiaran a sus reinos. España inició la invasión del Iparralde vasco desplazando 30.000 soldados. Al mismo tiempo se fortificaron el Lindus y el fuerte de Astobíscar, a ambos lados del puerto de Ibañeta y del estratégico paso de Roncesvalles. Todavía hoy los fosos y muros en estrella de aquellos fortines recortan perfectamente sus siluetas sobre los pastos del Pirineo navarro. Por su parte, los revolucionarios se prepararon para hacerse fuertes en la ciudadela de Bayona, sabiendo que estaban ante un panorama militar sumamente difícil. El Comité Revolucionario de Bayona informaba con claridad a París de que aquí solo los habitantes del Burgo de Saint-Espírit son buenos republicanos, pero no contéis con los vascos, porque su fanatismo les dispone a favor de los españoles. Todos los vascos de la frontera van habitualmente a confesarse a España, y nuestros comandantes de los campos dicen que no se pueden fiar de ningún vasco y que se sienten en territorio enemigo. Su fanatismo religioso resultará funesto, y además sus confesores ponen todo el empeño en engañar al pueblo y presentar a nuestros soldados como unos impíos. En una escaramuza de principios de la guerra, voluntarios de la Convención toman Zugarramurdi y Urdax. Y a continuación plantaron un árbol de la libertad ante el convento en el que se refugiaban los contrabandistas de la fe. El árbol de la libertad era el símbolo más importante de los ideales republicanos y todavía está presente hoy en día en las monedas francesas de 1 y 2 euros. Pero ante la inminencia de la llegada del ejército español, los soldados republicanos tuvieron que retirarse, incendiando el convento al marchar, como hacía siempre la Convención cuando se sentía en inferioridad de condiciones. En un enorme esfuerzo a escala nacional, la nueva República Revolucionaria Francesa reclutó en aquel momento un ejército popular de 300.000 soldados. Sin embargo, resulta sintomático constatar cómo en Iparralde no se apuntó voluntario casi nadie. ¿Cómo nos veían los revolucionarios? Sus jefes de París nos consideraban un pueblo de traidores que inexplicablemente odiábamos la libertad. En los informes que los jefes revolucionarios envían a París se lee: gran parte de la tierra que anteriormente se llamaba el País Vasco, y principalmente la zona que bordea la frontera con España, está habitada por gentes a quienes la superstición, el fanatismo y el amor al oro han vendido a los españoles. Y completamente desconcertados añaden: esta tierra ofrece el espectáculo, raro en otras partes y particularmente odioso, de que simples granjeros y pastores detesten la libertad y la igualdad. Esta tierra está tan gangrenada que no podemos esperar ningún progreso del espíritu público mientras siga viva esta generación. Y solo la aplicación del terror podrá dominar a estos hombres. Los expertos consideran que el terrorismo nació entre 1793 y 94 como un instrumento organizado de acción política. Más de 10.000 personas fueron guillotinadas y en toda Francia hubo más de 40.000 víctimas del terror. Hay que recordar que el verdugo Sanson, que fue quien guillotinó al rey Luis XVI, tenía en su currículum más de 3.000 víctimas ejecutadas
personalmente por su mano. En aquellos meses, la Convención tomó la iniciativa de extender el terror también a los franceses contrarrevolucionarios de Iparralde. Fue el momento en que se iniciaron las deportaciones masivas de todos los habitantes de algunos pueblos vascos a las landas. Pueblos como Sara, Azkain o Itxasu fueron vaciados a punta de bayoneta y toda su población fue llevada en largas filas, sin ropa adecuada ni alimentos, hasta Capbreton, donde muchos morirían de hambre, cansancio o enfermedad. Les han denunciado por traidores y contrarrevolucionarios los concejales republicanos de San Juan de Luz. Y al pasar por las calles de Siburu, Don Iván Eloitzún o Bayona, donde casi todos los burgueses estaban imbuidos de los ideales extremistas revolucionarios, les insultaban y escupían. Se estaba produciendo una terrible fractura política y social en la sociedad vasca. La profesora Caroline Luga es quien mejor ha estudiado y quien mejor conoce a lo largo de sus investigaciones desde la Universidad de Bayona las consecuencias sociales, por lo menos sobre amplias capas de la sociedad del País Vasco, de la Revolución Francesa. Le queríamos preguntar algunas dudas que tenemos sobre los acontecimientos que sucedieron durante aquellos breves e intensísimos años y qué consecuencias tuvieron efectivamente sobre la población local. La revolución pretendía cambiar incluso el sentido de las palabras, muchas de ellas conocidas hasta entonces, pero que adquirieron un nuevo significado durante el tiempo revolucionario. Un buen ejemplo es la palabra emigrar y la palabra emigrado. ¿Qué significaba, Caroline, la palabra emigrado durante la Revolución Francesa? El emigrado de la Revolución abandona el territorio francés para irse al extranjero, mientras que hoy, cuando hablamos de migración, se trata de extranjeros que entran en un territorio nacional, es decir, totalmente lo contrario. ¿Qué motivaba? ¿Cuáles eran las causas o motivaciones de quien pretendía emigrar, salir y abandonar Francia? Si hablamos de la definición emigración, se supone que designa a las personas que abandonan el territorio francés después de los acontecimientos revolucionarios del 14 de julio de 1789. Hasta 1792, digamos, quienes emigran son las personas que rechazan la revolución. Personas que no están de acuerdo con los cambios políticos, jurídicos y sociales. Con esta Constitución Civil, unos meses más tarde, también se va a obligar a los curas, al clero en general, a prestar un juramento cívico. Jurar fidelidad a la Constitución. Esto va a provocar una fisura, una fractura en el clero. ¿Podemos estimar cuántos clérigos juraron fidelidad al Estado y cuántos se renegaron o no aceptaron y prefirieron la emigración? ¿De qué números estamos hablando? En el País Vasco, el clero fue mayoritariamente refractario, es decir, que no juraron fidelidad. Al menos el 80% del clero vasco se negó a prestar el juramento porque la condena del Papa tuvo una repercusión en las conciencias. El hecho de que el clero vasco, ya desde el principio, en los años 1790 y 1791, sea mayoritariamente refractario, hará que sospechen de ellos, aunque solo sea de antipatriotismo, incivismo y más tarde serán directamente enemigos del interior. ¿Qué proporción hay entre la emigración de la nobleza en el País Vasco y la emigración por motivaciones religiosas? El 80% del clero vasco emigró en masa, pero la nobleza no tiene una gran representación en el País Vasco. Así es que, aunque se produjo una emigración de la nobleza vasca, fue mucho menor porque eran pocos.
sobre todo en Lapurdi, donde hay pocos nobles. Hay movimientos en las fronteras que empiezan a preocupar a la Convención Nacional en Francia. La ejecución del rey hace que el monarca español recuerde el pacto de familia que tenía que unir a todos los Borbones. O sea, que entonces, de repente, se acuerdan. Se siguen movilizando y la Convención Nacional se preocupa. Decide atacar primero y declara la guerra a España el 7 de marzo de 1793. Entonces, para el País Vasco es importante porque, de golpe, se convierte en zona fronteriza, zona estratégica, zona de combate. Una noche, en pleno mes de febrero de 1794, 47 soldados de un regimiento de cazadores de Itsasu, con base en Itsasu, desertaron. Después de haber comido una estupenda comida en un albergue de Itsasu al que habían dado oro, desertaron. Esos 47 cazadores desertan y no están solos. Les siguen propietarios de casas y otros habitantes del pueblo. En cuanto se extiende la noticia, los representantes en misión vuelven a convocar a la Sociedad Popular de San Juan de Luz y retoman la idea de la deportación. 4 meses más tarde, esta vez sí, se hace efectiva. La decisión se toma en pequeño comité, sin público, y en cuanto se toma la decisión, se envía un destacamento. Entran en las casas, sacan a los habitantes tal cual, aunque no estén vestidos ni calzados. Les sacan de las casas y primero los llevan a la iglesia. Les encierran en la iglesia. El decreto de deportación indica claramente que hay que deportarlos a al menos 20 leguas de la frontera, lo que significa a un mínimo de 60 kilómetros de los pueblos. Las comunidades que los acogen ya tienen dificultades para alimentar a su propia población. Se encuentran con cientos de deportados que llegan y no saben qué hacer con ellos, dónde llevarlos, cómo alimentarles. Solo al cabo de 3 o 4 meses, por humanidad, se les permite trabajar, vivir en casa de los habitantes, trabajar y ser remunerados por su trabajo, y tendrán condiciones de vida mejores. Pero las familias están separadas. Los ancianos por un lado, los niños por otro. Se separa a las familias. Fue un fenómeno violento. La revolución consiguió el control absoluto de Iparralde mediante el uso del terror. Inmediatamente el gobierno republicano concentró en la zona fronteriza un enorme ejército revolucionario, al mando del mariscal Moncey. El ejército penetró en secreto por el valle de Aldudes y reventó la frontera por este punto, por el collado de Berderitz, donde no había defensas preparadas para detenerles. Sin darles tiempo a reaccionar, los revolucionarios saquearon el Baztán y 2 días más tarde cogieron a Guipúzcoa por sorpresa. La revolución había dejado de estar a la defensiva y había pasado al ataque con todas sus fuerzas. Baskonia fue su punta de lanza para asaltar el Reino de España. Es verdad que a los comerciantes y burgueses urbanos, a los aristócratas ilustrados, los caballeritos de Azcoitia, y a los miembros de la sociedad vascongada de amigos del país les gustaban los valores republicanos de la revolución. El diputado general de Guipúzcoa, José Fernando de Chave, abrió de par en par las puertas de la provincia a los franceses.
Era un republicano convencido, antimonárquico y anticlerical, y siempre estaba despotricando contra los curas de su pueblo, Guetaria. Echave es todo un símbolo de los vascos republicanos del sur de los Pirineos. Un hombre muy alto, guapo, con larga melena blanca, que vestía siempre el chaleco de largas solapas que pusieron de moda los jacobinos, y era de una franqueza y honestidad personal incorruptibles. Cuando se difunde la noticia de que Guipúzcoa se está entregando a los revolucionarios franceses, en Madrid perseguían e insultaban por la calle a los vizcaínos, acusándoles de traidores por no defender a España. En medio de estos tumultos, una comisión presidida por Echave negociaba ya con los franceses un nuevo estatuto para los vascos. Los guipuzcoanos como Echave aspiraban a convertirse en franceses asociados y declaran que quieren que la provincia sea independiente, como lo fue hasta el año 1200, es decir, como lo era antes de la conquista de Castilla. Frente al grupo mayoritario de guipuzcoanos afrancesados, en Arrasate, los propietarios rurales, el clero conservador y los representantes de los labradores de los 18 pueblos que aún no se habían rendido a los franceses, formaron su propia Junta General y llamaron a la población a defender al rey, la religión y la patria. Fue en ese momento cuando nació el lema de los tradicionalistas, que movilizaría a los campesinos a luchar contra los franceses y que años más tarde se convertiría en el grito de guerra de los carlistas. En Euskal Herria ya se empezaba a definir con claridad el mapa de las futuras divisiones entre tradicionalistas y liberales, que desencadenará las terribles guerras civiles del siglo XIX. Los revolucionarios conquistaron muy pronto Vizcaya y Araba, y cuando llegaron a Guernica plantaron su propio árbol de la libertad. Era su homenaje a las formas de gobierno democráticas y republicanas del Fuero de Vizcaya, que muchos intelectuales de aquella época consideraban como un antídoto contra la tiranía y por las cuales la revolución estaba dispuesta a dar su sangre. Pero los líderes de la revolución habían ido demasiado lejos en su programa dictatorial de imposición del terror y acabaron siendo devorados por la propia máquina revolucionaria que habían puesto en marcha. A fines de julio, todos ellos fueron arrestados y ejecutados sin juicio. Tras la ejecución de Robespierre, Francia y España firmaron un tratado de paz en Basilea. España no había ganado nada, pero consiguió que cesara la invasión. En su retirada hacia Francia, los ejércitos revolucionarios van dejando tras de sí un reguero de ciudades vascas incendiadas. Todavía se ven en muchos pueblos las casas con inscripciones en las puertas que recuerdan lo que pasó aquel año, quemada por los franceses en 1794. Ni la revolución ni la paz que la siguió trajeron nada bueno para los vascos de ambos lados de la frontera, aunque el gobierno español alardeaba de haber ganado la partida. La mayoría popular vasca, a ambos lados de la frontera, no quiso ser liberada por una revolución atea. En Iparralde muchos fueron reprimidos, mientras que en Hegoalde solo unos pocos se enfrentaron directamente a la revolución. Pero es verdad que las élites intelectuales y la burguesía vasca sí se habían sentido atraídas por las ideas de la revolución. Creyeron que en un futuro próximo podrían tener una forma de gobierno más libre y al mismo tiempo compatible con la identidad política de los vascos. Entre otras cosas, pensaron que los revolucionarios franceses respetarían los fueros vascos, aunque en esto se equivocaban. Pero, ¿qué ocurrió después, cuando Napoleón se corona emperador? ¿Qué consecuencias tuvieron estos nuevos cambios en las tierras de Vasconia? Casi al tiempo que Francia y España firmaban la paz en Basilea, Napoleón Bonaparte era nombrado general con solo 26 años y se convertiría en el mayor impulsor de las nuevas ideas francesas a escala europea. Tras algunos éxitos militares en Italia y Egipto, da un golpe de Estado y antes de que pase una década es nombrado emperador.
Él mismo se colocó la corona con sus propias manos y a continuación coronó a Josefina como emperatriz. El paso de la revolución dejó en Baskonia un panorama desolador. Pueblos quemados, ayuntamientos endeudados por gastos de guerra, el comercio arruinado, las ferrerías hundiéndose en picado y los caseríos en crisis irreversible. Además, la sociedad vasca había quedado profundamente dividida por temas fundamentales como la religión, la forma de gobierno y el modelo de relación con los estados español y francés. Estos conflictos se habían cerrado en falso. Las generaciones posteriores a la revolución tuvieron que enfrentarse a las ideas revolucionarias con toda su virulencia, aunque con rostros nuevos y nuevos protagonistas de la historia. En ese tiempo las cosas cambian. Napoleón y el rey de España se alían contra Inglaterra, que les ha derrotado en la batalla de Trafalgar y ha destruido su armada. A fines de 1807, Napoleón concentró en la frontera un ejército de casi 30.000 soldados. Pensaba invadir Portugal, el aliado natural de los ingleses. Los franceses pasaron el Bidasoa y se instalaron en los pueblos más importantes. La población local les recibió entusiasmada. Al principio, para hacer olvidar el dramático recuerdo de la Guerra de la Convención, pagaban escrupulosamente todo lo que cogían en las tiendas y tabernas. Y fueron muchos los vascos y las vascas que quisieron hacerse amigos de ellos. No solo los intelectuales y burgueses afrancesados. Por ejemplo, la recepción que les dieron los vitorianos fue extraordinaria. En ese momento, Napoleón obligó a los reyes de España a abdicar y nombró a su hermano mayor, José I, para ocupar el trono español. Algunos sectores conservadores de la población vasca se resistieron, aunque mucho menos que en Madrid, formando guerrillas populares. Entre los que tomaron las armas para resistirse a la ocupación de Napoleón estaban el famoso guerrillero guipuzcoano Artzain Jáuregui, el pastor, y su joven ayudante, Tomás de Zumalacárregui, que montaban emboscadas a los correos y patrullas francesas en defensa del rey legítimo de España, de la patria española y de la religión. Lo que ocurrió en los años de dominio napoleónico en Baskonia es que todos los temas que habían quedado pendientes de la revolución volvieron a aflorar, agudizados unos pocos años más tarde. Desde el comienzo, los afrancesados vascos colaboraron entusiasmados con Napoleón para modernizar el país. Eran ilustrados y les gustaron mucho los primeros decretos del gobierno francés. La supresión de la Inquisición, la abolición de los derechos feudales, la prohibición de los grandes títulos nobiliarios, el cierre de conventos, la eliminación del Consejo de Castilla y la desaparición de las aduanas entre provincias. El emperador ordenó también que se respetase la religión y que fuese objeto del cuidado especial de los gobernadores militares. También, para evitar traiciones, mandó que se desarmase a los civiles del país y que se cortase todo trato comercial con los ingleses y sus colonias. Napoleón pretende difundir por toda Europa los principios básicos de la revolución, aunque de un modo personalista y autoritario. En 1808 hace venir a Bayona a los representantes de todos los territorios de España para elaborar una constitución.
Hay dos vascos entre ellos: el marqués de Montermoso, delegado de Álava, y el bilbaíno Mariano Urquijo. Eran figuras de gran importancia política e institucional. Ambos intervinieron para conseguir que el emperador no prescindiese automáticamente de las leyes forales en el proyecto de la primera Constitución española. Le dicen que estaría muy bien dar a España una Constitución, pero que las provincias vascas no la necesitan, porque tienen sus propios fueros, que además son democráticos e igualitarios. Urquijo hizo en Bayona una intervención brillante y se ganó que años después le dedicaran la magnífica Alameda que tiene en Bilbao. Mariano de Urquijo, un político culto y elegante, como refleja el cuadro que le pintó Goya, siempre se distinguió por su amor a Vizcaya y por su hostilidad hacia los Borbones, al clero y a los grandes nobles de España. El rey José I supo valorarle, le nombró ministro de Estado y Urquijo no le abandonó nunca, siguiéndole hasta el exilio en Francia. También el diputado alavés, el marqués de Montermoso, sería distinguido por sus méritos y proximidad a los franceses. En Madrid no comprendieron en absoluto su postura. Se corrió la voz de que los delegados vascos habían traicionado a la monarquía española para formar una patria independiente. Estamos con el profesor Joseba Aguirre Azcuénaga, que es quien mejor conoce los complicados entresijos de la política vasca del siglo XIX, incluso en otros periodos, y sobre todo a los componentes sociales de esa política y a los personajes que la protagonizaron. ¿Qué pasa en esos años, Joseba? ¿La gente recibe bien a los franceses? ¿Los reciben todos? ¿Euskal Herria tiene una posición unánime ante esta ocupación? Solamente en 30 años hay 3 invasiones de ejércitos franceses en el sur de Euskal Herria. 3. En 1794, los republicanos. Luego viene Napoleón, en 1808, la más dura, la más fuerte. Y luego, para apoyar un gobierno contrarrevolucionario y ser antiliberal, en 1823. Dentro de la población de Baskonia, ¿cuáles son los polos? La gente común observa que hay unos intermediarios que se enriquecen rápidamente. Y otros, la gente común no tiene, a partir del mes de abril, que comer. Y generalmente las machinadas se producen ahí entre abril y julio. La época en la que es más necesario disponer de alimentos porque todavía no hay cosechas preparadas, ¿no? Así es. Para recibirle. Entre liberales y la gente del común, ¿quiénes están con Napoleón y quiénes están en contra de los principios o del ejército de Napoleón? La élite. Es decir, una pequeña oligarquía que tiene como función y tiene como atribución el gobierno, el buen gobierno. Lo que ofrece esta élite al nuevo rey José I es estabilidad social, paz social. Funciona hasta agosto de 1808, que en Bilbao aparece la primera revuelta dirigida por un sector de la élite y un sector popular que pertenece al partido fernandino y, por tanto, aparecen como opuestos al nuevo ocupante militar que representa a Napoleón. Estos afrancesados vascos, además de compartir intereses económicos y de clase social, ¿comparten una ideología política? ¿Están organizados de alguna manera? Antes he hecho una mención a las machinadas. Sí. 1764. Pero en el mismo momento hay un gran fenómeno, que se organiza una sociedad vascongada de amigos del país, que uno de sus objetivos es combatir el ocio y impulsar el negocio. Y estos señores impulsan, esta élite impulsa ya un organismo nuevo que son las conferencias políticas entre los representantes de Vizcaya, de Guipúzcoa y de Álava. Eso te quería preguntar. ¿Con Napoleón esto se lleva a la práctica de manera organizada? Efectivamente. Claro. Esto con Napoleón disuelve las juntas generales, disuelve las diputaciones forales y crea un gobierno moderno ex novo.
¿Cómo se configura, Joseba, este primer gobierno autónomo vascongado bajo la dirección del barón de Thévenot? Es un gobierno moderno muy diferente a lo que representaban las diputaciones forales. Y no es solo una administración militar, a pesar de que el cargo de Thévenot sea el de gobernador. Todos ellos son civiles. Todos ellos son civiles. Es una élite ilustrada, racionalista y que apoya por una Europa unificada bajo la égida de Napoleón. Te quería preguntar específicamente por eso, por las consecuencias que tuvo en el país. La consecuencia más duradera de las sucesivas guerras que hemos citado antes, la de la Convención, la napoleónica, fundamentalmente, es la inmensa deuda que genera. La duración de la ocupación fue limitada en el tiempo, pero la duración de los efectos de esa deuda acumulada fue mucho más extensa, ¿no? 4 años es mucho tiempo y luego piensa que llega el otro ejército, el del general Mendizábal. Claro. Y ellos actuaban también de la misma medida. El general Mendizábal convoca la Asamblea General, la Junta General, cuando llegan a un acuerdo para incrementar los impuestos. ¿Y cómo se recaudaban esos impuestos? Pues estos impuestos se recaudaban con una guarnición militar. Así que era una recaudación inmediata. Era forzosa. Y forzosa, y mano militar. Y ello provoca una ruina generalizada y también una desestructuración de los equilibrios sociales en una economía que era una economía abierta. Claro, porque era una economía que no estaba habituada a pagar impuestos, hay que entender, ¿no? Así es. Ahí empieza ya un gran debate sobre, hacia el futuro, cómo tiene que organizarse la economía. Pues nos resulta muy claro. ¿Cuál es el balance final de la ocupación napoleónica en Euskal Herria? Desde un punto de vista social y económico muy negativo, porque contribuye a la desestructuración de las bases y la mayor parte de la población sufre las consecuencias de esa ocupación militar. Y sus consecuencias se dejan sentir hasta fines del siglo XIX. Mientras tanto, en Iparralde, Domingo José Garat se había convertido en un intelectual influyente de la Francia imperial de Napoleón y había desempolvado sus viejos proyectos a favor de los vascos. Propuso al emperador crear un país autónomo, un país de mercaderes y marineros, uniendo todas las provincias vascas. Pretende llamar a Baskonia la Nueva Fenicia, porque cree que los vascos tienen un talento especial para navegar y podrían competir comercialmente con los ingleses dominando el tráfico naval como los antiguos fenicios. Las capitales serían Siburu y Bilbao, rebautizadas como la Nueva Tiro y la Nueva Sidón, como las antiguas ciudades libanesas del tiempo de los fenicios. Aunque era una fantasía, este fue el primer proyecto histórico de crear una Euskal Herria administrativamente unida y casi independiente. El emperador no le hizo caso, pero sin embargo sí creó un gobierno de Vizcaya con amplia autonomía, uniendo por primera vez a Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, aunque prescindiendo de las diputaciones y de los derechos históricos forales. Aquel fue un gobierno militar de poca duración, presidido por el barón de Thévenot, pero fue importante en la historia de Baskonia, porque es el primer antecedente de un lehendakari y de un gobierno vasco autonómico. En realidad, Napoleón le está quitando a su hermano José el gobierno de la mitad norte de la península. Pero los vascos de Vizcaya, Araba y Guipúzcoa recordarían esta época como un periodo en el que fueron casi independientes de Madrid. El emperador abolió los derechos feudales del conde de Treviño y a continuación integró el condado de Treviño en Álava. Además, aunque se llamaba oficialmente Gobierno de Vizcaya, la capital se instaló desde el primer momento en Vitoria. Las autoridades de Vitoria-Gasteiz recibieron con grandes manifestaciones de alegría a José I y le ofrecieron como residencia el Palacio de Montehermoso.
Se conocieron en Gasteiz, en este mismo palacio. María Pilar de Acedo, la bella y libertina marquesa de Montermoso, y José I, el rey francés de España. Esta mujer y su marido pertenecían a un grupo social muy importante en aquella época, el de los afrancesados, los colaboradores del Imperio francés. Tolosarra y euskaldún de nacimiento. María Pilar siempre habló euskera en familia, pero hablaba otros 5 idiomas, incluido el francés. Tenía una educación exquisita y dotes artísticas para la música y la poesía. Era una excelente conversadora y animadora de las tertulias políticas vitorianas. A los 16 años fue casada por conveniencia con un hombre que la doblaba en edad y a quien ya conocemos por sus excelentes tratos con los Bonaparte. Era el marqués de Montermoso, don Ortuño Aguirre Zuazo, el diputado general de Álava. Gran amador y más atractivo que su hermano Napoleón, el rey José I intentó procurarse, pagando, los favores de la niñera de los marqueses. Pero en la cena la marquesa se insinuó tan claramente que José I la convirtió en su amante con la complacencia del marqués. José I nombró al marqués gentilhombre de cámara y grande de España, comprándole el palacio de Montermoso por 300.000 francos, un precio escandaloso. Napoleón Bonaparte comentó más tarde que el palacio no valía esa cifra ni con la marquesa dentro. Dos meses después, el rey y los Montermoso se asentaron en la corte de Madrid. Dicen que muy pronto el populacho madrileño empezó a cantar coplas como «De Montermoso la dama tiene un tintero, en el que moja la pluma José I». Tres años más tarde, el trío viaja a París para asistir al bautismo del hijo de Napoleón. El marqués, agotado por el viaje, fallece de camino. Y así la marquesa se convierte en la favorita oficial del rey y le acompaña en la huida a Francia, no regresando jamás a Vitoria ni a Tolosa. Pero María Pilar y su marido no fueron los únicos afrancesados vascos convencidos. Hubo muchos otros como ellos, y el ejército inglés hizo pagar a nuestro país un precio muy alto por su colaboración con el imperio de Napoleón. La intervención del ejército británico del duque de Wellington puso fin en 1813 a la ocupación imperial francesa de Baskonia. Hasta que llegaron los soldados británicos, ni las autoridades ni la población vasca protagonizaron ningún movimiento importante de resistencia patriótica contra los franceses. Para el duque de Wellington, el diagnóstico estaba muy claro. El país de los vascos era un foco de afrancesados bonapartistas entusiastas, a excepción de unos pocos navarros y de algunas partidas de guerrilleros conservadores y tradicionalistas. A los vascos había que hacerles la guerra a muerte, y lo hizo. La ocupación napoleónica tuvo un final dramático y dejó huellas terribles en la población vasca, sobre todo en las capitales. Gasteiz, que había sido la última corte de José I, estuvo a punto de ser saqueada durante la batalla de Vitoria y solo se salvó gracias a la intervención personal del general Álava. Donostia, último refugio de la guarnición francesa en España, la primera ciudad ocupada con el beneplácito de la población, fue saqueada e incendiada metódicamente por Wellington, lo que paradójicamente se festeja con alegría cada 31 de agosto. Anteriormente, durante 5 años, lo que los donostiarras habían festejado no era el 31, sino el 15 de agosto, día del cumpleaños de Napoleón Bonaparte. Pero al concentrarse en Donostia los últimos restos del ejército de José I en su repliegue hacia Francia, estaban firmando la sentencia de muerte de la ciudad. Las tropas anglo-portuguesas al mando de Wellington sitiaron Donostia por tierra y por mar y la sometieron a un brutal bombardeo de miles de proyectiles
hasta abrir una gran brecha en el frente de su vieja muralla. Por la brecha penetraron al asalto los soldados ingleses, con permiso de sus oficiales para robar y destruir todo lo que quisieran. No se sabe cuántas mujeres fueron violadas aquel 31 de agosto de 1813. Probablemente la mayoría de las que habían permanecido en la ciudad. Así que es dudoso que ninguna donostiarra con memoria histórica tenga nada que celebrar en este aniversario. A continuación, la ciudad fue completamente incendiada. Solo se salvaron de las llamas 35 de las 600 casas que había en la parte vieja. Contra lo que algunos suponen, el incendio no fue causado por el bombardeo, sino que fue un castigo planificado e innecesario contra una población desarmada que ya se había rendido. Sin salir de Baskonia, todavía unos meses más tarde, en Bayona, el barón de Thuvenot se encerró tras las murallas con los últimos fieles del ejército de Napoleón. Con algunas salidas por sorpresa, hacía sufrir a los generales ingleses, causándoles numerosas bajas. Así continuó prolongando su resistencia hasta 3 semanas después de la abdicación del emperador Bonaparte. Tardó más que nadie en rendirse, pero aquí terminó todo. Aparentemente todo había sido una experiencia fallida. La Revolución Francesa y el Imperio Bonapartista dejaron por donde pasaron una estela de destrucción, muerte y ruina económica. Y además radicalizaron las contradicciones internas entre la población vasca, encendiendo una serie de conflictos que muy pronto desembocarían en una guerra civil. Los proyectos de modernización y progreso que traía Napoleón se quedaron en bonitas palabras o fracasaron limpiamente. Y sin embargo, ya nada sería igual que antes. En aquel tiempo revolucionario, nuestro país ensayó fórmulas políticas, instituciones y sistemas de gobierno más participativos y democráticos que antes no existían y que posteriormente serían refinadas y nos llevarían a sociedades más justas. Aquel fue el momento en el que muchos vascos tomaron por primera vez conciencia política, no solo cultural, de ser una nación diferenciada. Y lo que quizás sea más significativo, en esos años se inoculó en la sociedad un virus contagioso, basado en las ideas de libertad e igualdad. Un virus que se difundió epidémicamente y que cambió la historia del mundo, haciéndolo más libre y mejor.